no conocen o que no conocemos tanto la historia del puerto, porque uno va a la zona del puerto y lo ve como un lugar en ruinas, abandonado, como que ese lugar nunca funcionó. Y le vamos a preguntar al profesor de qué se va a tratar esta charla y un poco de la historia también del puerto aquí de la capital provincial. Profesor, ¿cómo anda? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vos sabés que cuando doy estas charlas, las vengo haciendo desde el año 2016, en escuelas, en instituciones, y una de las preguntas que generalmente hago al comenzar las charlas, lo saca de foco. Yo les he preguntado inclusive a funcionarios, ¿cuál es la identidad de Paraná? Y empiezan a mirar y dicen el río. Yo digo, la pucha, el río nos pertenece a todo, pero cuando hablamos de identidad tenemos que ligar a la palabra pertenencia. A la palabra pertenencia tenemos que buscar precisamente la raíz. ¿Qué nos hizo? ¿Qué nos transformó? ¿Qué nos hizo crecer? ¿Cuál era el común denominador? Claro, a mí, por ejemplo, si me haría a mí esa pregunta, yo le diría, no sé, Puerto Sánchez, la empanada de Puerto Sánchez, sería lo que yo respondería. Está ligado, ¿por qué? Sí. Porque vos generacionalmente sos una persona sumamente joven y viste esto. Pero hay algo que forma parte de la identidad que tiene que ver con el crecimiento, con el desarrollo y el porqué de una ciudad. Si nosotros pensamos, allá por el año 1886, la Comisión Nacional de Hidráulica, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, tenía alta tarea, que era la de dejar expedita la vía navegable, el río, poder facilitar la comunicación fluvial entre Paraguay, Brasil y Bolivia, que Bolivia tiene salida al mar por Paraguay, y el Río de la Plata. El puerto más importante de Argentina era el Río de la Plata, el que estaba en provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a hacer el balizado del río y se dan cuenta que necesitaban de una forma logística acortar las distancias que había entre los países del norte, Paraguay, Brasil y Bolivia, y el puerto de Buenos Aires. ¿Por qué? Pensemos que a fines de 1800 la navegación era a vela, a vapor, y recién empezaban incipientemente los buques a combustión, a motores a explosión. Entonces, ¿qué pasó? Deciden en un decreto del 16 de abril de 1903, por boletín oficial y por decreto presidencial, crear el primer puerto logístico de ultramar del Paraná. Del río. Ese fue el puerto acá de Paraná. Claro, como no se sabía dónde ubicarlo geográficamente, se genera una comisión de estudios. Válganos el hecho de que Urquiza firmara un libre tratado de navegación con Brasil. ¿Para qué? Para cobrar recaudos en la navegación y quitarle a Buenos Aires a potestad. Y ese antecedente fue fundamental para nosotros porque empezaron a ver la zona. Vieron bajada grande y la geografía no era apropiada. Aguas correntosas, lo que se llama la toma vieja, tampoco. Y decidieron, y fíjate qué interesante que en las carpetas, en los documentos dice, créese dentro de las coordenadas y las dicta la ubicación propicia para el nuevo puerto de la ciudad de Paraná, porque dista 10 minutos del centro. O sea, el centro cívico estaba acá y a 10 minutos sobre una costa totalmente ribereña, dijeron, este es el lugar. Y ahí comienzan las obras que se instaura del primer puerto logístico de ultramar. ¿Qué quiere decir esto logístico? Quiere decir que las embarcaciones que venían del puerto de Buenos Aires, de Inglaterra, de España, de Europa, de América, podían pasar el puerto de Buenos Aires sin descargar, porque las cargas que iban hacia el norte podían descargarlas en la provincia de Entre Ríos. Y las embarcaciones de los países de Brasil, Paraguay y Bolivia podían hacer la mitad del recorrido y no congestionar el puerto de Buenos Aires. El puerto, la interrupción del puerto trajo muchas cosas. Crecimiento social, económico, cultural, político. Claro. Porque generamos un contacto más directo con lo que es Santa Fe, lo que era Córdoba,
¿sí? El centro y norte del país. Era como el ferrocarril entonces en algunas ciudades crecieron por el ferrocarril, era algo parecido, ¿no? El Era algo puerto. parecido, pero pensemos que Ajá. a fines de 1800, principios de 1900, no había tantas rutas, no había rutas prácticamente. Y el sistema era polimodal, o sea, el transporte de la producción a los ferrocarriles y el ferrocarril hacia los puertos. Pero eso en lo que era producción a granel y demás. Claro. Pero acá estamos hablando de logístico, estamos hablando de cargas, maquinarias, herramientas y otro tipo de productos que llegaban a el puerto de Paraná. Con el puerto de Paraná, imagínense, se tenía que inaugurar en 1910. ¿Por qué? Porque Paraná iba a recibir el centenario de la patria con el primer puerto de ultramar. Yo me imagino, y a veces cuando hablo con los chicos en las escuelas, imagínense el capitán de un barco de España, que le pregunten, capitán, ¿a dónde va su carga? Al puerto de Paraná, provincia de Entre Ríos, Argentina. Ya empezaba a figurar geográficamente en el mundo, ya nos estábamos conectando, y eso trajo inmigrantes, trajo oportunidades. Entonces, con el advenimiento del puerto, se generaron cosas maravillosas que trascendieron en la ciudad. Primero y principal, el puerto de cargas, que acercaba las distancias del continente con otros países. Pero también la urbanización. Si no entendemos que gracias al puerto se abrieron las calles que comunicaban la ciudad al puerto, porque las calles llegaban hasta el Parque Verdú, unas cuadras antes y nada más, hasta calle Victoria. Después se urbanizó las calles para llegar al puerto. Si no pensamos que Charles Taís, que fue el primer arquitecto paisajístico, que era inglés, que contrató el Estado Nacional para hacer el Jardín Botánico, para hacer el Parque Nacional Iguazú, y que parquizó con especies especiales el Parque Urquiza, autóctonas pero con un contenido interesante, no hubiésemos tenido lo que estamos disfrutando hoy como paranaenses. Pero amén de eso, una vez que nos comunicamos con la ciudad, una vez que hicimos esta avenida fluvial, que también yo lo explico por qué tenemos una costanera. Vos le preguntás y no saben. Claro. Pero había un motivo muy especial. Fíjate vos que con el puerto se necesitó una comunicación más fluida con Santa Fe, Córdoba, Rosario. De ahí que vinieron las balsas para comunicar, las balsas automóviles, las balsas de pasajeros, y ese crecimiento generó un desarrollo poblacional, urbano, por ejemplo, El Morro, Puerto Sánchez, Yatay, eran asentamientos que tenían que ver con la oportunidad que el puerto generaba. Y de ahí, mirá qué interesante, ¿no? Cuando uno se pone a pensar en Paraná, en el desarrollo de Paraná, en las balsas, en la comunicación, fue tan fluido y tan necesario que tuvieron que pensar en la década del 50 de cómo unir de forma más rápida Paraná con Santa Fe. En el año 50, en el año 60, vino el proyecto del túnel. O sea, no hubiésemos tenido un túnel si el puerto no nos hubiera dado esa oportunidad de crecimiento social, cultural, económica. O sea que el río, por un lado, nos provocó aislamiento, pero por el otro fue la puerta, la apertura para la unión también, ¿no? Porque el puerto, por un lado, que después derivó en la construcción del túnel también. ¿Y cuánto tiempo, para aquel que no sabe, estuvo funcionando de esa forma ese puerto? Porque vuelvo al principio, ¿no? Por ahí mucha gente, creo que la mayoría de nosotros conoció el puerto como está hoy en día, ¿no? Bien, vos sabés que nuestros... usted me había en la previa, justamente, estas fotos que estamos pasando aquí en nuestra pantalla son imágenes inéditas. Aparte, muchas el profesor de estas estuvo son trabajando inéditas. en vías navegables como 20 años, ¿no? 12 años, 12 años, 12. a cargo de relaciones institucionales y en el área técnica trabajé. Muchas de estas fotos, para aquellos que nos visiten esta noche a las 20:30 en Currés y Babio, Almacén Los 33, van a ver imágenes que son inéditas. Inéditas, ¿qué quiere decir? Juan Ignacio Pereira, el fotógrafo del Diario 1, una excelente persona y mejor profesional, tuvo la habilidad de pasar en positivo los negativos que eran de vidrio. Estamos hablando de daguerrotipos del año 1886 en adelante.
De los 6.400 habremos digitalizado unos 300 negativos. Ajá. Y en la muestra va a haber cerca de 200 imágenes que la gente se va a poder recrear, reconocer espacios y comprender la transformación que hemos tenido. Eso por un lado. Uh-huh. Por el otro lado, te significaba yo el tema del puerto, ¿no? Esta transformación que nos llevó a nosotros a pensarnos como una ciudad portuaria. ¿Cuánta gente de Paraná tuvo un amigo, un familiar que trabajó en el ministerio? Más de 1.500 personas trabajaban en la ciudad de Paraná en el ministerio. Y de ese ministerio de obras públicas que hoy duerme el sueño eterno de los dioses, entre chatarras flotantes, se hicieron las realizaciones más fantásticas que hubo a la orilla del río. Te nombro una de ellas, el Puerto Rosario, Varadero, San Nicolás, Santa Fe, La Paz, Santa Elena, Hernandarias, Diamante, claro. Paraná. Fue un ministerio sin ministro. Y poder recrearle a la gente y resignificar nuestra identidad, porque estamos hablando de los 211 años de elevación a villa de la ciudad de Paraná. Sí, nos elevamos como villa, sí, ya no. Perfecto, es un paso importante, pero ¿qué determinó el crecimiento de Paraná? No podemos pensar en el túnel, no podemos pensar en la urbanización, si no hubo un puerto que nos abrió. En todas las partes del mundo, y fíjate vos, Juan de Garay cuando llega, en la bitácora de navegación dice que sobre márgenes derecha encuentra grandes acantilados. Acantilado es una palabra española, sí, pero la significancia guaraní son barrancas. Claro. Y ellos buscaban la orilla del río, ¿para qué? Para asentarse con fuerte y con todo. Y fíjate vos que el río era la única vía de comunicación, no había trenes, no había ruta. Entonces, si yo tengo que salir con mis riquezas, con mi producción, o quiero comunicarme como en el puerto de Buenos Aires, ¿cómo lo hago? A través del río. No me voy a meter 100 kilómetros adentro para después salir con el río. Primero el río, la orilla, y después de la orilla me voy expandiendo. Y acá le pasó esto a Paraná. Paraná dejó de ser una ciudad ribereña, si bien teníamos el puerto de Bajada Grande, que es de la época de Urquiza, pero ahí era un mercantilismo fluvial, se hacían tejas, grasas, leña, carne, para abastecer a la zona. Pero esto fue más importante, poder comunicar países a través del río y vincularnos con el mundo. Usted me había comentado en la previa que el islote Curupí también, ¿no?, trayéndolo más a este tiempo, que muchos han visitado ya, que se promociona ahora turísticamente, fue creado de manera artificial y también producto del puerto. ¿Cómo fue eso? Claro, te explico. Una vez que el Estado era sumamente cuidadoso con los presupuestos. Una vez que se instauró el puerto y se puso en funcionamiento, debía generar los recursos necesarios para administrarse, para automantenerse, reparar las cosas que se tenían que reparar, que se deterioraban. Y el costo de dragado al acceso, si bien había 11 pies, hablamos de 3,30 metros aproximadamente de profundidad, era muy elevado. ¿Por qué? Porque el río venía en épocas decrecientes y cuando empezaba a bajar sedimentaba nuestra costa. Llegamos a tener arenales fantásticos. Pero ¿qué pasa? El puerto era fundamental. Entonces, ¿qué dijeron los ingenieros? Hay que darle una solución. Y usaron la lógica y la física. ¿Qué decía la lógica? Para que esa señora que nos está mirando, cuando yo quiero regar una planta, abro la canilla. ¿Sí? Si yo quiero llegar más lejos, ¿qué hago? Aprieto. Disminuyo el caudal de la manguera y sale más lejos. Acá pasaba lo mismo. Lo que hicieron fue, de manera paralela al puerto, una especie de canal sería. Se fondearon rezago de obra y se refuló arena. ¿Para qué? Para que el caudal entre la isla y el puerto se acelerara. Esa aceleración fue socavando y mantenía en una profundidad interesante. Pero eso nos llevó a nosotros a que perdiéramos gran parte de la barranca y de la costa. Por eso en el balneario municipal, cuando está bajo el río, hacemos 2 metros y tenemos a pique.
¿Por qué? Porque el agua corre por debajo y va socavando. El islote Grupí cumplió a los fines del proyecto del puerto operativo con creces. La lógica decía, reducimos y aceleramos y mantenemos. Fue eso nada más la experiencia y está documentada en carpetas de obra. Claro. Ahora, en aquel momento de las imágenes, el Paraná era portuaria, no era turística. Las playas no le interesaban. Hoy Claro. es todo al revés, Sí, pero sí, es sí, así. sí. Ese es el origen del islote Grupí, es artificial. Claro, y usted en lo personal, ya que estuvo trabajando justamente en vías navegables, ¿sueña con que en algún momento, no sé, el puerto pueda recobrar vida nuevamente? ¿Sería posible? Sabemos que hoy, decir esto hoy es casi algo imposible, se dice siempre que no hay plata, que esto y que lo otro, que el puerto vuelva a funcionar. ¿Por qué está en este estado hoy? ¿Cómo te respondo eso? Es Vos sabés que complicado ver el puerto así como está en este momento. hay gente de Nogoyá que no está viendo, y de Nogoyá Ajá. leí en una oportunidad, llegó a mis manos un libro del señor Pastor Schiavone, Brima, Cielo y Sol, y decía, quiera Dios que nunca mis cachorros me corten de la sangre esta vertiente, y sabiendo bien quiénes son, no se olviden nunca de dónde vienen. El puerto en sí, para responderte, no creo que vuelva a ser operativo porque el puerto fue operativo hasta la década del 70. Dejó de tener la eficiencia o la operatividad cuando estuvo el advenimiento de mejores ferrocarriles, más ferrocarriles, transporte de carga aérea, mejores rutas. Claro. Entonces quedó operativo. Como puerto de ultramar ya no, pero yo creo que darle la espalda al río y a nuestra historia y a nuestra identidad sería olvidarnos de dónde venimos. Por eso yo hablo de la ciudad portuaria que fuimos. Claro, sí, sí, sí. O sea, no va a volver a ser, pero turísticamente, patrimonialmente, nos pertenece a todo y cada uno, no solo de los paranaenses, de los entrerrianos que por una u otra oportunidad tuvieron que ver con sus abuelos, con sus tíos, con sus raíces, porque llegaron a Paraná a través del puerto. O sea, esa es la vida que pretendo a través de mis charlas. Tomemos conciencia y no olvidemos y cuidemos lo patrimonial. Claro, por último ya de mi parte, porque se nos fue el tiempo volando, realmente muy interesante, ¿está de acuerdo con que el puerto está ahí dando vuelta al proyecto de que se transforme en un centro comercial, de que haya locales comerciales? ¿Qué opina de todo eso? En principio todo evoluciona, ¿sí? Pero hay proyectos que tienen que convivir, lo patrimonial, la parte de edilicia histórica, lo cultural. Tenemos la primera escuela técnica de técnicos navales de Sudamérica, Escuela 100, que el proyecto original fue concebirla de esa forma y que tenga acceso al varadero. El varadero es pertenencia de la actividad naval y que se dedique para una cuestión privada y privarlo a los futuros egresados técnicos navales de poder hacer sus prácticas, de utilizar ese varadero como una forma de generar experiencia laboral, sería una picardía. Estaríamos una pata no cuidando que la parte cultural. Pero sí, ya cuidar la memoria de los que hicieron estas realizaciones. Claro. Mucha gente de campo, gente que no tenía estudio, construyó un puerto de ultramar para el crecimiento del Paraná. Perfecto. Profesor, si la gente que nos está viendo